El mundo que vimos arder. Esta es la última entrega, el último libro que presenta en la Feria del Libro de Lima Renato Cisneros, mi amigo, periodista, escritor. El domingo está en la capital, él vive en Madrid hace ya buen tiempo, junto a su esposa, su hija, y es un placer tenerlo en el programa, hablar del libro que además a mí me hace sentir muy orgullosa porque es un novelista increíble y es un ser humano excepcional. Y aquí está, conmigo, para hablar de el mundo que vimos arder, del Perú que estamos viendo arder ahora también y de cómo este tipo de situaciones, eventualidades que divorcian a los ciudadanos, a las personas, sin importar el país, a los migrantes, a los inmigrantes, son eventos repetitivos a lo largo de la historia. Gracias por estar acá, Renato. Es un a ti, placer. Juliana, por invitarme. Es un placer verte después de tanto tiempo. Es muy lindo estar contigo, la verdad. Y yo, que te conozco tanto, además, y que sé tanto de tu vida, no puedo. Y creo que lo cual es un problema. Lo cual es un problema, exactamente, porque me cuesta mucho leerte y no encontrar al Renato adolescente, al Renato hijo de militar, al Renato que tiene una relación tan estrecha con su mamá, pese a no ser el único hijo, como es Matías en este libro, en esta historia, al Renato que tiene este conflicto de amor y odio con el país que ama y que creo que le pasa a muchos de los que dejan el Perú y se van a buscar otra vida, otro futuro. Y a muchos de los que no lo dejan también, ¿no? Exactamente. La relación de amor-odio con el país, no solo con el Perú, creo que cualquier ciudadano del mundo siempre tiene con su país, con su sociedad, una relación tirante de amor, de odio, de afecto, de desafecto. Creo que es natural, no solamente nos pasa a los peruanos, pero cuando pasa hay que preguntarse por qué ocurre, ¿no? Y revisar esas tensiones, tanto las positivas como las otras. Y cuando escribes este libro, y partes además, porque este libro arranca contando la historia de un joven que se acaba de divorciar, que viene a Perú y regresa a España para seguir su vida allá, pese a que esta relación sentimental pues se acaba, y empieza a conversar con Antonio, con un chofer, con un conductor de taxi que es peruano, que tiene otra historia, que viene de otro extracto social, pero que coinciden en muchos aspectos y se logran entender en medio del tráfico, ¿no? Y ahí se empieza a contar una historia muy linda en paralelo a la de Matías, que luego empiezas a narrar. ¿Qué tanto hay de Renato en este joven que aborda ese taxi en Madrid? A ver, yo creo que todo autor siempre provee a sus personajes de algunos datos biográficos también, pero a diferencia de todos los libros que he publicado hasta ahora, que han sido claramente autorreferenciales, donde hablaba directamente de mi familia, de mi padre, de mi hija. Esta vez he querido dar un salto a la ficción más imaginativa. Yo me enteré de esa historia porque el personaje de Matías, este peruano que termina combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, arrojando bombas sobre ciudades europeas. Cuando la idea era irse a Nueva York y cumplir el sueño americano. Sí, a ver, para contarle rápidamente al público, la historia central de esta novela tiene por protagonista a Matías Yurato Roeder, un peruano que nace en Trujillo, hijo de 12 inmigrantes, padre italiano, madre alemana. Con el padre la relación es fatal. Toda su relación con la madre más bien es muy sentimental, muy cercana, con la madre y con la familia materna que se encuentra en Hamburgo, que es la ciudad... Y que es la que comunica cómo está la situación en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y él, hay un momento que describes en el libro que me parece alucinante, ¿no? Ve a la madre, que además es muy sumisa frente al padre, rompiendo la carta que le manda el abuelo que vive allá, y él recoge los pedazos de papel y va reconstruyendo así la historia para saber lo que estaba sucediendo allá donde está parte también de su propia historia. Y él lo único que quiere hacer en la vida es cumplir 18 años, subirse a un barco, irse del Perú, llegar a Estados Unidos, hacer algo de dinero para finalmente llegar a Alemania a conocer esa familia materna con la que él siente unas conexiones muy especiales. Y casi lo logra, si no fuera porque estando en Estados Unidos, trabajando para hacerse algo de dinero, estalla la Segunda Guerra Mundial, estalla Pearl Harbor, y él, como miles de jóvenes migrantes, oriundos de los Estados Unidos, se asimila al ejército porque hay un fervor bélico, todos quieren irse al Pacífico a matar japoneses, no es la excepción en el caso de Matías, y termina siendo increíblemente un bombardero con una gran puntería, y le va tan bien que lo trasladan al teatro europeo y enfrenta cada misión poniendo a prueba su temple, su carácter, hasta el día en que le dicen tienes que bombardear Hamburgo, que es la ciudad, la única ciudad del mundo que él quiere conocer, en donde vive la única familia que él quiere... Y a la que ama sin conocer. A la que ama, exactamente. De acuerdo, porque es la que mantiene el vínculo estrecho con esa madre a la que ya no tiene cerca. Cuando yo conocí esa historia, que la conocí hace mucho tiempo, escribí una columna en La República, y recién en pandemia, Facebook, que a veces te recuerda las cosas que has publicado antes,
me recordó la columna y yo dije, aquí hay una historia que quiero contar. Y viste que la pandemia hizo que mucha gente tome decisiones radicales. Gente que renunció a su trabajo, gente que empezó un emprendimiento, gente que se divorció, gente que, en fin, que tomó decisiones que tal vez en otro contexto... Nos hubiera pensado más. Sí, ¿no? La cercanía de la muerte, digamos, ese contexto tan dramático que fue la pandemia. Bueno, en mí repercutió haciendo eso. Voy a escribir la historia de este tipo y me la voy a inventar con toda la información que pueda reunir, pero ya no voy a escribir sobre las cosas que he venido escribiendo. Quería hacer un cambio radical. Y es radical, es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que antes he leído. Y he leído todos sus libros, porque además siempre me los has regalado. Pero igual si no los hubiera comprado. Hay algunos que los he comprado y Piratas. No seas malo, me he tomado foto y te he mandado WhatsApp. Aquí estoy en el Virrey, que es mi librería favorita y lo digo abiertamente, con tu libro. Que además me lo tienes que firmar, Renato. Pero hay un momento también en el libro, regresando a la otra historia, a la del peruano en Madrid, donde hablas del chico que quiere ser escritor y que hablas y mencionas a un medio de comunicación, RPP, y ahí está el Renato que de una u otra manera, en momentos de pandemia, viviendo en Europa, mantiene un trabajo y luego, digamos, de un momento a otro te dicen ya no vas más, y eso en momentos, en una situación tan vulnerable como es, o como fue la pandemia y la pospandemia, porque creo que todavía seguimos todos muy vulnerables, hay un antes y un después de lo que sucedió. ¿Es una queja? ¿Es un reclamo? No, las circunstancias se dieron de esa manera y en un primer momento, por supuesto que me vi en medio de una gran preocupación porque dije, estoy escribiendo esta novela y me he quedado sin trabajo. Sí, claro. Y lo que ocurrió a continuación fue que apareció una persona que quiero mucho, que es mi agente, María Lynch, no quiero dejar de mencionarla, y ella me instó a postular a una beca con esta historia. Y esta historia ganó esa beca y pude escribirla durante un año financiado por esa beca, la beca de Leonardo de la Fundación BBVA de España. Y pude estar un año y medio escribiéndola, dedicado a tiempo completo. Y ya cuando pude viajar, viajé a Hamburgo, viajé a Trujillo y pude reunir toda la información necesaria para darle vida a ese personaje del siglo pasado que se parece tanto a tantos, no solo peruanos, a tantos ciudadanos del mundo que por alguna razón deciden dejar su país. A ti y a mí, Juliana, nos educaron para no irnos del Perú, ¿no? Para hacer patria. Para hacer patria. Y si nos íbamos, teníamos que irnos para estudiar y todo lo aprendido volcarlo en nuestro país. Y yo creo que ese paradigma es uno de los tantos paradigmas que hoy está diluyéndose, que está revisándose. Las nuevas generaciones son mucho más globales, entienden las fronteras de otra manera y ven el mundo como un espacio mucho global, más integrado a ellos. De acuerdo, ¿no? Sí. Como que moverte es algo orgánico y que la gente no se clasifica o no te determinas tú como ser humano en función al espacio donde naciste. Hay un momento donde hablas incluso del racismo, acá, la página 73, lo resalté. Te creo, ¿no? En una conversación con el taxista, dices, pero sigue pensando que aquí hay más xenofobia que racismo y me parece que son los inmigrantes quienes pagan los platos rotos. No he visto a españoles discriminarse entre ellos con la dureza y la crueldad que se ve en el Perú. Es increíble acá en el Perú cómo el haber nacido de casualidad, de pronto, en otro espacio y haberte hecho o alcanzado un lugar, una carrera, haber hecho amigos, estudiado en el Perú, hace que de pronto te sigan tratando como una turista o un turista cuando no eres. A mí, por ejemplo, me sacan en cara que en la Argentina vine acá cuando tenía ni 4 años. Sí, o sea, y es alucinante cómo nos clasificamos de una manera tan burda, creo yo. Son mecanismos de defensa a veces irracionales, ¿no? Que tienen que ver con profundas inseguridades de parte de quienes los expresan y un profundo también temor a lo diferente, ¿no? A las diferencias. Yo lo que veo en España es que tal vez hay un racismo más concentrado con los inmigrantes y con cierto tipo de inmigrantes, pero es una sociedad racialmente mucho más homogénea, entonces no existe ese tipo de discriminación racial que sí vemos en un país... Hay una clase media. Diverso culturalmente como el Perú, ¿no? ¿Y cómo ves tú el Perú ahora? Porque finalmente eres escritor, eres novelista, pero sigues haciendo periodismo, tienes esta plataforma con Josefina que se llama Sálvese quien pueda. ¿Eso quiere decir que ya sacaron las preguntas sobre el libro? No, vamos a seguir, pero a lo que voy yo, el que además está apurado, que tiene una comida, que anda full, eres tú. No, yo estoy acá. Pero a lo que voy es que eres una persona además, un periodista que no solamente entrevista y replica o presenta una investigación, sino que se hace cargo de una opinión, que lo más fácil sería simplemente dedicarse a informar y no decir ni pío, más aún cuando estamos tan polarizados.
Pero te has hecho cargo y has entrado a formar parte del grupito de los caviares, mermeleros, ¿no? Rojos, comunistas, a mí me llaman igual y demás. ¿Cómo ves al Perú ahora dentro de estos extremos de izquierda, derecha y de este grupo que debería de ser una especie de núcleo de fuerza, ¿no? De contingente frente a lo que estamos viviendo, pero que es atacado por ambos lados y que no termina de prender? A ver, la polarización que existe en el Perú no solamente existe en el Perú, existe en muchísimos otros países. En la propia España también uno ve esa fragmentación política que ha tenido repercusión en el tejido social y esta diferencia de miradas y de perspectivas, ¿no? Que hace que aparezcan con mucha rapidez y velocidad las etiquetas, las estigmatizaciones. Creo que lo más importante es no perder o intentar no perder la calma, ¿no? No radicalizar el discurso, intentar iniciar cada conversación contemplando la posibilidad de que uno también puede estar equivocado, que es posible que uno no tenga la razón, porque lo que yo siento es que de un tiempo a esta parte, no solo en el Perú, repito, aunque en el Perú lo noto más porque estoy muy implicado con lo que ocurre aquí, la gente parte de las conversaciones con la idea de defender un argumento que no están dispuestos a negociar. No, y en tu caso, además, Renato, que has desarrollado una carrera periodística amplia, tienes toda una trayectoria, ¿no? En Perú como periodista, has perdido muchos amigos. Hay gente que te ha dejado de hablar, te han sacado del WhatsApp de los amigos de pronto del colegio, de la universidad. Me ha pasado a mí, le ha pasado seguramente a la gran mayoría de periodistas que simplemente en un momento dijimos, sobre todo en un momento tan difícil como la segunda vuelta, ¿no? Presidencial entre Keiko y Castillo, no vamos a ser relacionistas públicos, vamos a presentar a las dos partes, que es lo que corresponde, porque fue la democracia, el voto popular, quien llevó a estos dos señores ahí. Y empezó, creo yo, ahí, no sé si a darse, o más bien a evidenciarse, esa facilidad con la que, lo que mencionabas, ¿no? Etiquetas a una persona y cómo un grupo de gente del espectro de pronto al que pertenecemos nosotros y muchas otras personas empezaban a simplemente proteger su comodidad, su propia satisfacción, su propio miedo y no el resto. Sí, para mí fue bien sorprendente, bien decepcionante también en algunos casos ver cómo personas con una muy buena educación de pronto no entendían que alguien podía pensar distinto o votar distinto a como ellos votaban. Entiendo perfectamente y lo defendí hasta el final, ¿no? Que cada uno vote según sus criterios, sus principios y ejerciendo su libertad de conciencia. Y de hecho recuerdo haber grabado un video una semana antes de la elección presidencial, un video de 4 minutos y hago hincapié en el tiempo porque luego fue editado muy convenientemente para hacer creer en las redes sociales de que yo apoyé a Castillo, yo voté en blanco, pero dije muy claramente, si tú quieres votar por Keiko, vota por Keiko. Que nadie te convenza de que no tengas que votar, si es que esa es tu idea. Si quieres votar por Castillo, lo mismo. Y si quieres votar en blanco, tienes todo el derecho, porque así lo contempla la Constitución, de ejercer un voto de protesta. Ese video de 4 minutos luego fue editado y convenientemente para que parezca que yo apoyaba a una de esas propuestas. Para mí las dos resultaban igual de decepcionantes, igual de calamitosas, y el tiempo ha ido demostrando que ambas posturas, las que llegaron al final, han sido igual de decepcionantes y calamitosas en su ejercicio, uno del poder y el otro de la oposición, ¿no? Y esta situación, este sentimiento, esto que te genera, como a todos los que hacemos periodismo, en momentos de crisis como el de ahora, como el de antes y seguramente como el de que venga mañana, ¿lo liberas a través de la escritura, digamos, ingresando a un ambiente de ficción donde eres el conductor, ¿no? El que lleva la pluma de una historia que se va narrando no solamente por aquel que tiene el talento de escribir, que no es cosa fácil, sino aquel que tiene el plus de ser periodista y que indaga para poder darse el lujo de crear el mundo que vimos arder, que hablas de la Segunda Guerra Mundial y de Hamburgo y de... Sí, o sea... Sí, para mí yo siento que ese libro me salvó de no volverme loco, ¿no? Yo estoy muy implicado con el Perú, desde España trabajo para Perú, mi economía depende de Perú y lo digo solamente para recalcarles a aquellos que piensan que vivir fuera te quita toda autoridad para opinar sobre tu país, que los 3 millones de peruanos que vivimos fuera del Perú, no necesariamente por haber decidido irnos, a veces son las circunstancias las que te hacen migrar, no siempre es la voluntad propia, pero todos tenemos una opinión sobre el país y esa opinión no puede estar circunscrita solamente al tiempo electoral.
porque cuando llegan las elecciones el voto del extranjero, ahí sí que importa, ¿no? Pero en el resto del tiempo el que está afuera no debería tener derecho para opinar sobre el país. Yo siento que hay mucho menor distancia entre Madrid y Juliaca, Madrid y Ayacucho, a veces, en algunos casos, según la información que te interese tener, que San Isidro y Ayacucho, o San Isidro y Juliaca. O Miraflores y Huancabamba. Sí, por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero a mí me salvó ese libro porque me permitía efectivamente evadir esta realidad tan tóxica, tan difícil, tan agotadora para todos, ¿ah? Para todos, para los que estábamos en cualquier posición. Creo que para todos ha sido desgastante. Y sumergirme en este mundo ficticio que me trasladaba de Hamburgo al Trujillo de 1920 e imaginar esas vidas y tratar de entender a través de esos personajes temas que tienen que ver con el día a día hoy de, no solamente mío, sino creo de toda una generación. Ficticio pero doloroso, porque, digamos, meter el dedo en la llaga, ¿no? Y encontrar elementos que te ayudan a reconstruir un pasado tan sangriento, tan doloroso como la Segunda Guerra Mundial, es algo que por más escritor y por más conciencia que tengas de que lo que estás escribiendo, plasmando en un papel, es ficción, te toca. Sí, mira, lo que estos personajes me han enseñado a mí, porque es increíble cómo uno, escribiendo un libro, se vuelve absolutamente esclavo de sus personajes, y eso es una maravilla, y ojalá que la gente que nos está escuchando y que tiene algún tipo de inquietud por escribir termine consolidando ese esfuerzo, esas ganas. A mí estos personajes me enseñaron primero que la importancia de contarse cosas, la importancia de hablar. Una historia es la historia de este peruano que vive en Madrid y que conversa todo el tiempo con un taxista. Hay una conversación, un diálogo sostenido a lo largo de casi toda la historia. Y en el otro caso está este peruano que termina participando en la Segunda Guerra Mundial, pero que todo el tiempo también se conflictúa y encuentra gente con la cual interactuar y conversar, ¿no? Para mí los relatos en este libro son muy importantes y tal vez lo que quisiera es que los lectores, al terminar de leer el libro, primero se planteen un poco, se cuestionen su relación con su país de origen, con las lealtades que supone la patria a veces y que piensen también en el mundo que estamos viendo arder, que estamos viendo arruinarse, que estamos arruinando juntos. De acuerdo, y que somos cómplices justamente de... Y no hablo solamente en términos políticos, ¿no? Sino en temas climatológicos, en A eso me temas refería, sociales. a eso me refería. En todo lo que tiene que ver con lo que te involucra como ser humano, como ciudadano, en la propia construcción además de tu identidad, Sí, ¿no? sí. Qué importante realmente lo que cuentas en este libro, El mundo que vimos arder. Me encanta, Renato, que sigas escribiendo. Me gusta más hablar de tus libros que sacarte de un karaoke pasado de tragos luego de haber cantado algunos temas de José José. ¿Ah? Pero disfruto mucho recordar aquellas épocas porque... Lo que acabas de decir es inexacto. No es inexacto. No quiero que la gente se lleve una Te mala tuve que impresión. cargar y te tuve que llevar en un taxi a tu casa. No, digo que no eran temas de José José. ¿Era Camilo Sesto? Probablemente, era Camilo ¿Juan Sesto. Gabriel? Quiero llegar a la precisión de la información. Nos divertíamos mucho, es cierto, y además trabajábamos en RPP Televisión, además radio, y él tenía un programa que iba de 10 a 11 de la noche, sí. Y yo iba de 11 a 12 de la noche. Entonces, en televisión, al programa que antecede al tuyo, se le denomina El Colchón. Y yo le decía a él, oye, Colchón, ya, termina, me toca a mí, oye, Colchón. Y quedó como y a raíz colchón. de eso, mucha gente tenía interpretaciones bastante... Así es. ¿Qué ha pasado en ese colchón? Complicadas de ese adjetivo. Pero yo he sido un poco no lo puedes negar, ¿ah? El oráculo de tu vida, la bruja en tu vida. ¿Qué te dije yo un día? Que tú me decías, yo nunca me voy a casar, yo hijos no, y me preguntabas por María, porque María era muy chiquitita, yo la llevaba a RPP mientras hacía programa a veces Renato, y eso se lo agradezco públicamente. Me diste la clarinada de alerta y viste así en... Te dije, tú con esta chica con la que andas, con esta chica Natalia, te vas a casar. Anda, ¿qué hablas? Te vas a casar y vas a tener hijos. No, Juliana, por último me caso por hijos no, porque sí estamos pensando de pronto en irnos a Madrid, porque ella va a hacer una maestría, es médico. Y dije, y vas a tener una hija mujer. Tú agarrabas el cochecito y paseabas así a María. Un día María creo que te dijo papá. Bueno, eso me cambió la vida. Tienes a Julieta, ¿no? Ahora que es... El matrimonio y la paternidad me cambiaron la vida para bien. Creo que soy, no sé si una mejor persona, pero sí, y tú me vas a entender y todos los que son padres me van a entender. Para empezar, tienes que hacer un uso más inteligente de tu tiempo, ¿no? Y vives con un sentimiento de responsabilidad que, por lo menos en mi caso, ninguna otra actividad ni faceta
de mi existencia me había dado, ¿no? Yo nunca me había sentido realmente responsable de nada. Y con los Me hijos... consta. Me consta, sobre todo en aquellas noches de karaoke. Y con los hijos surge esa... Sí, claro. Y me da la idea, sentimiento, con la relación, por la relación que tienes con Julieta, su hija, que es una belleza, ¿6 tiene? ¿7? Va a cumplir 6. 6, es Está a punto de enorme. cumplir 6. Además brillante la criatura, divina, hermosa, igualita a tu madre, dicho sea de paso. Qué parecida a tu mamá, Dios mío. Me parece que esto también es, no una advertencia, pero es como que una lección para cuando Julieta pueda entender un poco mejor el mundo y tenga que empezar a comprender y asimilar la historia para saber dónde está parada en el mundo, ¿no? Y es un regalo también para ella, claro que sí. Sí, y para decirle que las guerras, que en teoría son episodios que creemos que acontecen una vez cada siglo, en realidad están mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Seguro que sí. Yo cuando me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estoy escribiendo una novela sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo me ha importado a mí la guerra? Y de pronto me di cuenta que en toda mi vida, yo nunca he participado de una guerra, felizmente, nunca he estado lo suficientemente cerca como para quedar devastado por ella o traumado por ella, pero tampoco he estado lo suficientemente lejos como para hacerle indiferente a una guerra. Y en el Perú hemos vivido durante mucho tiempo una escalada de violencia enorme que la hemos normalizado con impunidad, creo yo. Una de las cosas que uno aprende cuando vive fuera, en una sociedad, no te digo ni mejor ni peor, simplemente un poco más civilizada, aprendes que has crecido normalizando la violencia. Sí, lo conviertes en algo orgánico y eso Y es no la preocupante. discutes, De y acuerdo. la dejas de combatir. Y creo que eso puede ser a la larga un problema. Seguro que sí. Un problema muy difícil de erradicar. El mundo que vimos arder, Renato Cisneros lo presenta el domingo en la Feria del Libro. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, pero ya está en librerías. No te vas a ir, yo sé que tienes una cena. Antes de que me lo firmes, me lo dediques con mucho cariño, dicho sea de paso, y nos tomemos una foto. Yo tengo que ir a la pausa comercial y cuando regresemos hablando de libros... No voy a decir hablando de libros porque lo que ha presentado Dina Boluarte en 2 oportunidades, No allá puedes, por el no seas 2004, es cualquier cosa, es un mamarracho. Y ahí me dice, es una monografía, por lo tanto no pueden acusarme de plagios.